Bueno, primero que todo quiero agradecer a los organizadores que nos permitan a los miembros del Consejo Nacional de Educación compartir con ustedes algo de lo poco que hacemos, porque también estamos interesadísimos en tener un plan nacional de largo plazo y en eso estamos trabajando. Ya su representante les estará contando, representante de San Carlos, porque de las privadas soy yo, pero es un esfuerzo muy grande. ¿Y cómo es que comenzamos? Los que han leído la Biblia, nuestra Biblia de los quichés, saben que dijeron, juntaron su pensamiento, juntaron su palabra, juntaron su fuerza e hicieron un consejo, según el Popol Vuh. Esos somos los miembros del Consejo Nacional de Educación. Unimos esfuerzos, interés por el bien de la nación. ¿Cuál es la naturaleza del Consejo Nacional de Educación? Es un órgano multisectorial, educativo y representativo. Y esa es nuestra gran fortaleza, representar a 15 sectores involucrados en el quehacer educativo, y eso permite que algunas de las cosas que hemos hecho se han implementado en diferentes sectores. Pertenecemos al nivel de dirección superior del Ministerio de Educación. Entonces, hay algunas acciones que las hemos tomado en consenso y en forma coordinada. Y actuamos en coordinación con el despacho ministerial. El Consejo tiene un órgano directivo que lo integra un viceministro y 2 delegados de las 15 instituciones que son electos anualmente con capacidad de reelección. Pero sí quisiera hacer ver que tenemos un fundamento legal. Los que conocen la Ley de Educación Nacional se recordarán que desde el 1991, se creó el Consejo Nacional de Educación. Pero pasaron muchísimos años para que eso fuera una realidad. En el 2008 se creó la Comisión Preparatoria para el Consejo Nacional de Educación. Y en ese mismo año, en el 2008, nos instalamos y ahí fue donde empezamos a trabajar. Es decir, que tenemos 8 años y ya van a empezar ustedes a oírnos más. El año pasado implementamos un congreso de calidad con varios representantes de Guatemala, pero también trajimos representantes del extranjero y fue un logro. ¿Quiénes conformamos el Consejo Nacional de Educación? Somos 15 sectores que estamos representados. Como les decía hace un momento, el Viceministerio de Educación que lo designa. Dentro de los 4 es uno al que designa la Universidad de San Carlos de Guatemala, universidades privadas, Academia de Lenguas Mayas, Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa, Consejo Nacional de Educación Maya, Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, Alianza Evangélica de Guatemala, Conferencia Episcopal de Guatemala, Asamblea Nacional del Magisterio, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales, Sector Organizado de Mujeres, organizaciones del pueblo Xinca, organizaciones del pueblo garífuna y propietarios y directores del centro educativo. De esta forma, 2 de las compañeras también conforman el Consejo Nacional de Educación. Pueden verse ustedes entonces que tenemos el sector académico, el sector religioso, el sector empresarial, los directores y dueños de colegios y otros organismos como Academia de Lenguas Mayas, que eso nos da una gran riqueza que estamos representados en la sociedad civil de Guatemala. Después de deliberar muchísimo, llegamos a establecer la importancia y la trascendencia de la formación inicial docente. El Consejo lo priorizamos y vemos que si se desarrolla en el nivel superior, pero tiene que ser universidad, vamos a alcanzar 3 cosas fundamentales. La primera es que los estudiantes desarrollarán competencias y alcanzarán aprendizajes significativos, lo que les va a permitir seguir aprendiendo y que los aprendizajes sean relevantes para su desarrollo. Al mismo tiempo, entonces, vamos a estar respondiendo a su contexto. Entonces, vamos a permitir que el proceso educativo sea pertinente a los estudiantes y responda a las necesidades reales de ellos. Y como consecuencia estaremos brindando un servicio efectivo y de calidad, un servicio educativo efectivo y calidad. A principios de este año, cada vez que hay un cambio de gobierno, entregamos dictámenes para que la transición de los gobiernos sea como más adecuada, que no hayan cambios bruscos
y nosotros vamos siendo como acompañantes porque no estamos por periodo de gobierno, sino que estamos en un periodo más largo. ¿Y cuáles son las recomendaciones que dimos a la luz de la formación docente? Lo primero es que se garantice el presupuesto, que la formación de docentes tenga ese respaldo financiero, tanto del Ministerio como en este momento de la Universidad de San Carlos, y en el momento que entren las universidades privadas, aunque ya lo estamos haciendo, pero no es con un convenio de gobierno, sino que es por iniciativa propia de cada universidad. Empezamos en 1998, pero sí nos interesa mucho que el presupuesto esté garantizado. De igual manera también hemos pensado que el currículum para formación de maestros debe ser un continuo. Existe el bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación. Pensamos que ese pensum debe ser analizado, evaluado y posiblemente transformado para que sea preparatorio y una etapa de transición con la formación de docentes en el nivel superior. De esa forma podríamos ofrecer un proceso mucho más de calidad y un continuo, que fuera un continuo. De igualmente pedimos que se garantice la cobertura, es decir, que hasta el momento el PADEP ha formado relativamente pocos porque tiene pocos lugares donde funcionar. Pero lo que estamos pidiendo es que se amplíe esa cobertura para que más maestros sean atendidos, pero no son maestros en servicio, sino que cuando inicien su proceso de implementación en el aula ya podamos decir que están formados. De igual manera también atender al formador de formadores. Es esencial que el formador de formadores tenga la preparación y el compromiso y la entrega para que haga un buen proceso. Entonces eso vendría desde la selección, la formación, la actualización y la evaluación del desempeño del formador de formadores. Porque si esto garantizamos la calidad de los procesos de formación inicial. Por otro lado, también que se garantice la infraestructura, mobiliario y equipo. ¿Por qué? Si tenemos un mobiliario adecuado, podemos tener, por ejemplo, actividades y usar una metodología mucho más activa, centrada en el que está aprendiendo. Entonces podemos tener trabajo individual, trabajo en parejas, trabajo en pequeños grupos y luego en plenaria. Eso sería algo del mobiliario. El equipo, que tengan accesos a computadoras para usar las tecnologías activas y actuales. Por otro lado, también que tenga equipo de laboratorio de ciencia para que el maestro futuro sea mejor formado. Y la infraestructura, que por ejemplo tenga acceso si los futuros maestros tienen alguna discapacidad, y la infraestructura adecuada para que puedan implementarse procesos educativos. Por otro lado, también la continuidad de la formación inicial docente. Esto no debe ser formación o iniciativa de un periodo gubernamental. Debe ser una política de Estado en donde tenga la fuerza y la sostenibilidad, porque solo formando mejor a los maestros vamos a poder garantizar cambios educativos profundos. Entonces, esa sostenibilidad de la formación inicial docente a nivel superior consideramos que es algo fundamental. De igual manera, la legislación actual que sea revisada, analizada y, si es necesario, modificada. Por otro lado, que se promulguen nuevas leyes que respalden la formación inicial docente con todos los cambios que está teniendo. No podemos seguir funcionando con leyes antiguas con cambios actuales. Un aspecto que pensamos que es de suma importancia es garantizar el acompañamiento a los que se están formando. Una cosa es en el salón de clase, pero consideramos que es importante que esta formación también esté vinculada con un proceso práctico desde el inicio, porque así se están viendo las capacidades y desarrollando mejor las competencias, pero también esas actitudes como un componente muy fuerte de las competencias. Entonces, si a lo largo de la carrera está la práctica, el acompañamiento que le permita al futuro docente tener procesos de investigación-acción, de modificación, y que utilice los resultados y las evidencias para toma de decisiones. Este acompañamiento es algo importantísimo. Y por otro lado,
El docente es un agente de cambio de suma importancia. Requerimos la formación, la actualización, el aprender a lo largo de la vida, pero que también sea reconocido. Entonces, pensamos que es fundamental el establecimiento e implementación de la carrera docente. El maestro debe ser un profesional autónomo que lleve procesos de reflexión, pero que también tenga las condiciones de vida garantizadas. Y por eso consideramos que es de suma importancia que se implemente la carrera. Finalmente, no tengo más que decirles. Maltiosh, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias al Foro de Decanos de Humanidades y de Educación. Pues es una oportunidad para el sector de educación privada compartir nuestras preocupaciones en la formación tanto inicial docente, formación de formadores y la formación continua de los docentes. Para ponernos tal vez un poco de contexto, creo que es importante que compartamos lo que son las cifras de cuánto de la educación total cubre lo que es la educación privada. Podemos ver que en la etapa de preprimaria es el 53%, de primaria el 18%, en básicos el 54% y diversificado el 75%. Entre el sector público y privado, pues atendemos la totalidad de lo que son los 4 millones de estudiantes aproximados en el país. Y de esos 4 millones, 1 millón son cubiertos y atendidos por la educación privada en casi 5,000 colegios. Es importante tener este tipo de relación y esta ubicación porque sí, como nosotros tenemos a nuestro cargo lo que es el desarrollo de la mayoría de básicos y diversificado, nos preocupa altamente lo que es la calidad de los docentes. Todos conocemos ahora que la formación inicial de preprimaria siempre quedó diversificado en el nivel media, o sea, está todavía como en las normales y se pasó a lo que es el nivel universitario, lo que es la preparación, la formación inicial docente de los docentes para primaria. Ese es un reto que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo lo que es la poca disponibilidad de docentes para el sector de primaria, porque aún en este limbo, lo podríamos decir de esa manera, encontramos un vacío de lo que son los docentes disponibles. Los docentes del nivel medio, básicos y diversificados deben de contar con un profesorado en educación media en la disciplina que es su asignatura. Eso lo establece el Decreto Legislativo 1485, capítulo de la dignificación y catalogación del Magisterio Nacional. Sin embargo, esa normativa está vigente. No todos los docentes del nivel medio cuentan con las calidades que deben de tener. En general, entre los dos sectores, el 65% de los docentes no poseen un título universitario. El 75% de los docentes del sector público no cuentan con las calidades de ley y el 53.91% de los docentes en el sector privado tampoco cuentan con esa titulación de ley. Para quienes ubiquemos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la educación privada hacia la formación inicial docente? Los docentes en servicio que no cuentan con el profesorado necesitan tener ese profesorado en educación media. Es indistinto si son ingenieros en química, si son biólogos, de lo que fuesen, aunque tengan la capacidad profesional para las direcciones departamentales, quienes nos exigen esas calidades, no es suficiente. Entonces se ha estado buscando una solución para poner en ley a las calidades educativas y eso ya se ha desarrollado con el apoyo de algunas de las universidades aquí que está presente en este foro, con desarrollar un programa de 18 meses, de 18 a 24 meses, dependiendo de la universidad que lo está implementando, para un PEM en la asignatura de que ya tienen, en el sentido que si yo soy el químico que habíamos hablado en un momento dado, pero no sé nada de pedagogía, dentro de 18 meses, aunado a lo que es mi experiencia constatado, puedo ya optar a tener mi PEM y estar en ley.
Eso es un apoyo de las universidades hoy en día, lo cual nos conforta, porque sí es preocupante ver que los docentes no tienen esas destrezas, por decirlo así. La participación, ahora venimos ahorita con un cambio, tal vez ya este es nuestro entorno de lo que es la educación privada, cómo participamos nosotros en la educación del país. Lo que nos preocupa cuando hablamos en este momento, qué es lo que pedimos nosotros como educación privada de las universidades, es un cambio radical en lo que es la forma de formar a los docentes. No podemos quedarnos en esa metodología. Hablemos, como lo dijo Andrés Oppenheimer en su libro, Basta de Historia, es una educación prusiana, donde estamos sentadas y solo estamos escuchando al docente, que es el que nos puede otorgar lo que es guiar en el camino del aprendizaje. No, ahorita tenemos que buscar como fuente lo que son las destrezas del siglo XXI. Las destrezas del siglo XXI son también exigidos por lo que son las fuentes de empleo, pero no solo es para que ganen mejor o porque tengan un trabajo más digno, sino que es para que estén felices, porque ¿cuál es el final de una educación si no es cumplir lo que son los talentos individuales de cada uno y ser felices? Entonces hablamos, ¿qué es lo que se necesita? Ser creativos e innovadores. ¿Cómo vamos a ser creativos e innovadores si estamos sentados en un aula, sentados como estamos ahorita nosotros todos? Es muy difícil. Tenemos que utilizar, y vamos a mencionar entre unos momentitos lo que son las metodologías que se sugieren, pero metodologías que los mismos formadores debieran de impartir y usar en sus clases. ¿Por qué? Porque los docentes somos modelos para nuestros alumnos, y si nosotros no modelamos lo que son las novedades, la innovación, la creatividad, nuestros alumnos no van a poder aprender solo porque sí, los tienen que modelar. Además, hay que ejercer hay que tratar de desarrollar el pensamiento crítico y lógico desde un inicio. ¿Cómo se hace esto? Con una educación continua desde la edad de preprimaria. Eso sabemos que todas las destrezas vienen desde chiquitos, del discernimiento, lo que es contar, lo que es percibir, lo que es todo el raciocinio nace ahí. Entonces, es un apoyo, y utilizar esos tipos de metodologías pudieran ser muy lúdicas, pero en un momento dado a cualquier edad pueden ser de lo más válidos. Entonces tenemos que también tener las habilidades de comunicación, no solo poder hablar, poder escuchar, poder escribir y poder exponer. Dominar los TIC, los TAC y los TIP. No solo es saber de la tecnología, es de usar la tecnología y es de crear con la tecnología. ¿Sí? Estos son elementos necesarios que nuestros docentes tienen que tener, y las universidades deben de tener esto involucrado dentro de sus pensum. Tiene que ser trabajar colaborativamente, podernos sentar, y eso qué quiere decir es ser además empático. Tenemos que ir pensando de que hay que reconocer en los que tenemos a nuestro alrededor, en nuestros pares, en nuestros grupos, que cada persona tiene un talento, y ese talento es distinto al otro. Somos personas integrales, y eso se puede ver en una educación colaborativa. ¿Por qué? Porque podemos regresar hasta lo que es Vygotsky en un momento dado cuando habla de la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es? Yo seré el mentor del otro porque yo sé más de esto, pero él sabrá más de aquello. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Cuando sí buscamos también en Manpower, vamos a las brechas de talento que vamos a referirnos más adelante, es lo que se necesita, la creatividad y el poder trabajar en grupo. ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos enseñan nuestros maestros? Si no lo modelamos en nuestras aulas, es muy importante cambiar. Ser autocrítico y aprender del error. Este es un elemento que a veces uno lo ha rechazado porque si no es correcto, no lo estoy haciendo bien, no quiere decir eso. El procedimiento puede estar bien. No solo de un problema matemático, de lo que yo esté haciendo en un proyecto, pero voy a aprender más de mis errores y cómo los resuelvo y cómo mi par me está ayudando. Pero esa es una metodología que se debe usar dentro del aula. Además, tenemos que estar en el medio ambiente y ser investigador. Ser investigador no es sentarme ante la computadora y buscar por Google qué es mi tema. No. Ser investigador es tener curiosidad. ¿Y cómo vamos a tener curiosidad si estamos sentados en el aula? Sugerimos, a la edad que sea, que el docente saque al alumno al campo.
Lo decían en un video que se observó unos días atrás de Finlandia, que le preguntaba a un experto, a una directora de un colegio en Finlandia: los niños hacen lo que quieran, están de 10 a 2 de la tarde, no tienen tareas y están en el patio. Y si se suben al árbol y no hay contenidos, pero si van a subirse al árbol, regresar con la hoja y con el ramo y me van a preguntar qué es eso. Y entonces investigamos. Es otra modalidad totalmente revolucionario y disruptivo. Entonces, podemos tal vez pasar aquí, estos momentos son sobre lo que es la brecha y lo que es la necesidad de trabajo, que lo mencionamos en un momento dado. Necesitan las personas, necesitan los empleadores creatividad. Y creo que la última frase que está en negrilla es lo más importante. Eso es la esencia de lo que se solicita a las universidades: darle un cambio, un cara vuelta en formación de formadores, formación inicial docente, formación continua del docente en servicio. El docente que está en servicio tiene que olvidar la complacencia de que yo lo hago bien porque lo he hecho bien por muchos años. Hay que cambiar. ¿Por qué? Porque los alumnos hoy en día nos exigen otra cosa. Entonces, lo que tiene que ser el pensum nuevo de la formación, sobre todo inicial docente, tiene que ser revolucionario, tiene que ser disruptivo, tiene que ser un cambio absoluto. ¿Por qué? Nuestros padres no lo exigen porque sus hijos se los exigen, porque viven con la tecnología hoy en día. Entonces, es parte de la participación de la educación privada tratar de instar estos tipos de habilidades, destrezas, competencias. Instamos a las universidades, primero, muchas gracias por invitarnos a esto y escuchar. Tal vez es una crítica un poco duro, pero sí necesitamos hacer un cambio absoluto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. También un gusto y agradezco la invitación para compartirles la formación de excelencia para los maestros en Guatemala. En primer lugar, tenemos que, como país, enfocarnos a un acuerdo nacional en torno a la calidad educativa. Son muchos los elementos que conllevan a la calidad de la educación, siendo uno de ellos, pues, tener tiempo de calidad en el aula para el aprendizaje, tener un uso más efectivo del tiempo, y ello empieza, el primer paso es cumplir 180 días de clase. El segundo es utilizar bien el tiempo que se esté en el aula para que los jóvenes y niños adquieran las competencias esperadas por nivel y grado. El objetivo del sistema educativo es que los alumnos aprendan, ¿cierto? Para ello, pues, un elemento importante es que hayan docentes preparados y competentes. Y esto pasa por su formación, por la selección, pero también porque se les evalúe y se les reconozca un incentivo por el mérito. ¿Cuál es la función del docente? Bueno, la función del docente es el factor más importante para alcanzar la calidad de la educación, según los estudios internacionales como el estudio McKinsey. En ese estudio se indica, ¿verdad?, que un buen docente puede cambiarle la vida a un alumno, porque el que contó durante su vida escolar con buenos docentes o con un buen docente va a poder ir a las mejores universidades del mundo. O sea, el estudio lo comprueba. Mientras que el mismo alumno, si no tiene un docente de tanta excelencia, sino un docente promedio, no logra el mismo objetivo. Bueno, entonces realmente puede hacer la diferencia en el futuro de una persona quién fue su docente o cuál era la preparación de ese docente. Lo que quiero traer a colación es que es muy relevante, ¿verdad?, para las personas, para el país, para su futuro, porque un buen docente le puede cambiar la vida a 1000 personas a lo largo de la ejecución de su profesión. Hay algunas orientaciones de la Estrategia Regional de UNESCO, el programa OREALC. La doctora Beatriz Ábalos, que estuvo en Guatemala en el 2015 y ha estado anteriormente, nos mencionaba, ¿verdad?, varios elementos importantes que hay que tomar en cuenta, como la importancia de elevar los niveles de ingreso a la docencia. Necesitamos ser más rigurosos para ver quién ingresa a la profesión docente. Segundo, hay que fortalecer la calidad de los programas de formación docente. Esto nos lo indica la UNESCO y es aplicable a todos los países de la región latinoamericana. Tercero, recomiendan la formación para el trabajo con grupos sociales desfavorecidos, que esa debiera ser una política que adoptemos para ir logrando mayor equidad social.
Y luego, sistemas apropiados de regulación de la calidad. Sí hay que verificar que estemos trabajando con calidad y para ello se requiere pues, el cumplimiento de cierta regulación y dar información al público sobre ello. ¿Qué conocimientos requeridos debe tener un docente o cuáles son los elementos de la formación docente? Igualmente, según la doctora Ábalos, uno es tener conocimiento pedagógico general. Segundo, el disciplinario curricular, que el docente domine la materia que enseña. Es muy importante fortalecer a nuestro personal docente y al docente en general con los contenidos. Luego, cómo impartir ese contenido, ¿verdad? El tema de metodología. Cuarto, recomiendan también la importancia de que se conozca al alumno y sus características. El docente no está en un ambiente general, sino que tiene un grupo de alumnos que tienen determinadas características y es a ellos a los que les va a estar enseñando, los tiene que conocer su contexto. No es lo mismo un alumno aquí en la zona 12 que tiene un contexto urbano que un estudiante en Quiché o un estudiante en Petén, por ejemplo, ¿verdad? Tiene el docente que conocer cuál es esa realidad. Quinto, de los contextos educacionales, cómo es también el contexto donde va a impartir clases, el aula, la escuela, cómo se administra, cómo se financia, si participa la sociedad, los padres de familia, cómo es la cultura. Y por último, el docente debe también conocer de los fines y propósitos de la educación, los valores y sus fundamentos filosóficos e históricos. Así pues, esto es lo que se recomienda para todas las universidades a tomar en cuenta dentro de las carreras de formación docente. ¿Qué ha pasado en Guatemala con la profesión docente en la última década? Hay algunos avances y creo que esto es positivo, como el impulso a la reforma de la formación inicial docente que se ha llevado al nivel superior. La primera cohorte se graduará de la universidad en el año 2018, pero hay algunos elementos a fortalecer, como mencionaba la licenciada Jacqueline de León también, pero por ejemplo revisar el pensum y fortalecer las capacidades de los formadores. Eso sería muy importante en esta etapa. Sistematizar el financiamiento que se esté destinando a la formación docente e institucionalizar la participación de todas las universidades del país, que la política pública abarque a todos los que pueden participar en esta formación docente. ¿Qué ha pasado en Guatemala con la profesión docente en la última década? Ahora a nivel de la profesionalización. Ya se habló de la implementación del PADEP, el programa de profesionalización que ha venido implementándose por más de 6-7 años. Ya se ha cubierto a 20,000 docentes que han participado y las evaluaciones preliminares, pues lo que ha venido haciendo la DIGEDUCA indican que ya hay cambios en la práctica de aula, aunque falta perfeccionarlo. Todavía no se percibe tanto cambio en la planificación de los docentes, pero sí en su práctica de aula. Luego se requiere continuar esfuerzos de actualización y capacitación y acompañar también todos los cambios de formación docente con el sistema de acompañamiento pedagógico, el SINAE, ¿verdad?, que habíamos mencionado. ¿Cuál es la agenda pendiente? Desde nuestro punto de vista hay que implementar una nueva carrera docente porque hoy día todavía tenemos un marco normativo donde se premia la antigüedad. Eso es lo que está tomándose en cuenta para los aumentos salariales, cuando deben tomarse en cuenta otros elementos como el desempeño, ¿verdad? Evaluar cómo está siendo el desempeño de los docentes para tomar en cuenta la posibilidad de un aumento salarial. Luego, mejorar la selección de los docentes incorporando el mérito como principal elemento en el proceso de selección y contratación. Y aquí está pendiente en el país, en la agenda de país, incorporar el proceso de oposición en la secundaria, en el nivel medio. Ya está en la normativa vigente desde el año 2013 y no se ha puesto en práctica. Luego hay que atraer a los mejores candidatos a la docencia. Esto es todo un reto. ¿Cómo atraemos a esos alumnos que son los mejores en la secundaria para que sean ellos los docentes?
Necesitamos para ello introducir incentivos alineados al desempeño. El que es buen docente, el que logra buenos resultados con el aprendizaje de sus alumnos, puede tener incentivos adicionales o es a él al que se le va a premiar en el sistema, y no solo salarialmente, ¿verdad?, sino el reconocimiento y la valoración social, que también valen mucho para el docente. Precondiciones que hay para tener éxito, digamos, o que se vaya fortaleciendo la formación docente. Una política integral, luego que haya calidad de los formadores, de los profesores, que se dé también la transformación del nivel medio, que debe ir a la par de la reforma FID, ya que hay que dar opciones de carreras para los jóvenes. Muchos han dejado de estudiar para ser educadores y no tienen opciones, no han tenido alternativas. Entonces, no debemos dejar a medias esa transformación del nivel medio, ¿verdad? Es un elemento que como país debiéramos enfatizar próximamente. Luego, la valoración de la profesión docente. La sociedad apoya al docente, y debe apoyarlo, pero siempre que el docente tenga una actitud distinta, ¿verdad? Una actitud de un docente comprometido con el éxito de sus alumnos. Esa es la relación importante desde el ángulo de la sociedad, y ahí pues contamos, por ejemplo, con la valoración social que se hace a los docentes con buenas prácticas de aula, desde el premio Maestro 100 puntos. Creemos que desde hace 10 años ya se cuenta con referentes de docentes que están cambiándole la vida a sus alumnos y que están compartiendo con otros colegas proyectos exitosos o están ejerciendo la docencia con base en el marco de la buena enseñanza. ¿Qué visión de largo plazo debemos tener? Bueno, los procesos en educación son lentos, debemos continuar avanzando en la dirección correcta, docentes bien formados en el nivel superior. Esa es la visión. No podemos pensar en retroceder, en retornar la formación docente al nivel de secundaria, al diversificado, porque ocasionalmente surgen este tipo de iniciativas. Sin embargo, hay que continuar con esa visión de largo plazo, y es que cada vez tengamos docentes mejor formados y con más años de formación. Luego, la actualización y capacitación en servicio, que es muy necesaria, pero aquí se puede hacer esfuerzos de capacitación entre pares, donde los mismos docentes tienen círculos de compartir. Y por último, una carrera docente fortalecida, donde tengamos selección por mérito, evaluación e incentivos alineados. Por último, necesitamos un fuerte liderazgo del director de centro educativo. El país necesita la carrera del director, y esto es un cambio en la normativa. Necesitamos que se incluya la carrera de director para que él pueda ejercer ese liderazgo a nivel de su escuela y oriente también él desde el ángulo pedagógico a los docentes. Hemos visto que las escuelas que tienen un director comprometido, pero también capacitado en estos temas, va a lograr un resultado distinto, y son escuelas eficaces. Así que muchas gracias. Después de estar durante 2 días ustedes escuchando diferentes temas especializados en el ramo de la docencia, de la formación de maestros, etcétera, y a punto de terminar la segunda jornada, lo menos que quieren es un tema tan largo. Y escuchando a las 3 colegas que me antecedieron, que me hicieron pedazos la presentación que traía, una de las cosas que quisiera compartir es desde un enfoque diferente, considerando que el tema es esta mesa es de un enfoque multisectorial, como lo presentaron al inicio. ¿Qué hace un agrónomo sentado aquí con expertas en educación? Lo primero que podría presentarse a ustedes como duda, ¿sí? Pues resulta que por circunstancias de las bendiciones de la vida tuve la oportunidad de estudiar en una universidad internacional, en donde lo que ellas han explicado, han expuesto, lo viví dentro del proceso de formación.
todo este tema de inteligencias múltiples, de los estilos de aprendizaje, de los trabajos en equipos para tener el aprendizaje colaborativo, de las diferentes metodologías activas participativas. O sea, yo soy producto de esa formación a nivel universitario. Y cuando vine a Guatemala tenía el interés y la intención de poder contribuir y retribuir a mi país parte de lo que había recibido. Y es así como me incorporo a la parte de la agenda social de la caficultura en Guatemala. Y una de las cosas que aprendí con mi profesor de bioquímica pues mire, el cerebro necesita 3 combustibles para poder mantener la concentración y fijar conocimiento. Y esos 3, me decía, es el agua, ¿sí?, el oxígeno y el azúcar en forma de glucosa. Entonces, eso propicia que se dé una mejor sinapsis a nivel del cerebro para fijación del conocimiento. He ahí por qué las diferentes estrategias que deben implementar los maestros en su proceso de enseñanza. Y cuando entendí eso, dije, bueno, tenemos que hacer algo con los maestros en servicio. Nosotros tenemos un programa que le llamamos Escuela Rural Activa, en 200 escuelas en el área rural, y trabajamos con docentes en servicio. Entonces, el primer reto es cómo llevar esa información, esa actualización, qué está pasando con todos los estudios de investigación en la neurociencia a nivel de otras universidades, a nivel mundial, y cómo aprovechamos eso para aplicarlo y mejorar lo que ya estamos haciendo. Hoy tenemos un programa donde esas escuelitas ya no se sientan en fila como están todos aquí. Ya tienen equipo de aprendizaje. Los docentes tienen diferentes herramientas para medir y respetar el ritmo de aprendizaje. Pero todo eso tiene que ver, por un lado, con la actualización de los docentes en servicio, por un lado, y por otro lado, con la actualización del mismo personal, de los formadores de formadores que tienen las universidades. Pero eso no estaba en mi discurso, ni estaba en la introducción. Pero creo que vale la pena compartirlo. Porque la licenciada Jackie habló de los procesos estratégicos, esto de la selección, la formación, la actualización y después la evaluación del desempeño de estos docentes. Pues aquí Diana también nos habló del tema de vincular esa formación de competencias con lo que está demandando el mercado, el empleo, ¿verdad? Que creo que voy a hacer énfasis, voy a regresar a ese tema. Y por otro lado, bueno, y también nos hizo mención acerca de los diferentes tipos de competencias, lo que podrían ser las competencias más duras, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellas competencias blandas que ahora son muy importantes para un buen desempeño laboral? Y no voy a entrar en esos detalles porque no me va a alcanzar el tiempo. Y Vero nos comentaba de qué deben saber los maestros, ¿verdad? Las características de calidad, cómo puede hacerse para implementar un programa de formación para tener esos maestros de calidad. Y lo que quisiera traer a este foro es cómo contribuye la educación a todo el proceso de desarrollo del país. Más desde el sector empresarial, más desde el sector del mercado. Yo creo que existe aún una brecha o un divorcio entre la oferta y la demanda. Y esa es una brecha de competencias. ¿Y a qué me refiero? Nos quejamos de altos niveles de pobreza, nos quejamos de que no hay empleo. Pero cuando uno hace un proceso de convocatoria para reclutar a personas para un puesto, 5,000 personas aplicaron recientemente a 80 plazas que tenía. De estas entrevistamos a 300.
Contratamos 86 personas, pero así como raspaditos, ¿verdad? Pasando con los 60 puntos, no sé con cuánto se gana aquí, ¿verdad? Entonces existe esa brecha de esas competencias para la vida. Y recientemente, si me da el tiempo, quisiera compartirles algunos datos de un estudio que hizo Fundesa acerca de las brechas de talento en 2016. Y dentro de las grandes prioridades a nivel nacional, la tercera está la falta de mano de obra calificada. Y en cuarto lugar, insuficiente capacitación técnica o de mala calidad. O sea, el mercado se está quejando de eso. Y más adelante le preguntaron a más de 165 empresas qué problemas tenían, cuáles eran las competencias que más requerían, ¿verdad? Cuáles eran las mayores oportunidades de empleo en ventas, en operaciones, en producción, ¿verdad? Eso fue señalado. En los departamentos con mayor demanda laboral, administración, ventas, contabilidad y producción. Pero algo que me llamó la atención es cuáles eran las competencias más necesarias dentro de estas empresas. Y ellos mencionaron capacidad de trabajar en equipo, compromiso ético, habilidades interpersonales, que no tienen que ver con las competencias duras. Estamos hablando de competencias genéricas. ¿Y cómo hace entonces el trabajo de las universidades para contribuir para que este personal pueda tener un desempeño profesional exitoso? Y el estudio habla acerca de las competencias más difíciles de encontrar: liderazgo, capacidad de tomar decisiones y resolución de problemas. Estoy hablando de manera general, estoy hablando de electricistas, mecánicos, etcétera. ¿Ok? Sí, pero aquí nos interesa el tema de los maestros. Sí, pero resulta que esos profesionales alguien los está formando. ¿Sí? Entonces, y como me invitaron a hablar acerca de cuáles eran las propuestas para el tema de qué podían hacer las universidades en materia de la formación docente. Ya lo mencionaba aquí Diana, acerca de, independientemente del área de especialización. Puede tener el nivel académico, puede tener los conocimientos, pero ¿qué de la pedagogía? ¿Qué de la capacidad para transmitir los conocimientos a los estudiantes? Entonces, eso creo yo que tiene que... bueno, ya hablamos un poquito también, Diana, acerca de los pilares de la educación: el saber ser, el saber aprender, el saber hacer, el saber convivir. Quienes tengan la oportunidad de acceder a internet, busquen un video de un empresario japonés que da un discurso en la celebración de los 400 años de México, que da ahí toda una cátedra acerca de esto, de cómo tener éxito y cómo vivir con calidad. Yo creo que si los maestros, primero de vocación, porque para mí hay dos tipos de maestros: el de vocación y el de factura. Y hay una primera tarea ahí para las universidades: el tema de hacer una correcta selección de aquellos maestros de vocación para invertir eficientemente los recursos en la formación, ¿verdad? Para empezar con el ser, ¿no? Y que puedan trasladar eso. Y por cuestiones del tiempo no me voy a detener entonces en todas las competencias genéricas que de alguna manera pude anotar. Pero finalmente, creo que los retos para las universidades en materia de formación va a estar, uno, en vincular a la formación del recurso humano con las competencias hacia el mercado. Si no, ¿de qué estamos hablando? Podemos seguir formando cantidad de maestros, pero no van a conseguir trabajo. Actualizar al personal docente, estoy hablando de los formadores, de formadores, para que cuenten con las competencias necesarias para formar a estos futuros docentes.
Implementación de metodologías basadas en las investigaciones recientes de la neurociencia. Yo creo que eso es un reto todavía para Guatemala. Y que eso tenga como resultado aprendizajes significativos, como mencionaba la licenciada ya. El uso de las TICs, tic-tac, tip, ¿verdad? Y en algún momento en una reunión conversábamos aquí con el licenciado Bayardo, ¿verdad? ¿Cómo aprovechar el tema de la tecnología? Ahora sí que me convencieron. Dice, voy a cambiar mi teléfono por un smartphone, tarea pendiente. ¿Cómo aprovechar ahora la tecnología para poder hacer de una herramienta eficiente de un proceso de enseñanza-aprendizaje? Debemos cambiar el rol del maestro del clásico, ¿verdad?, que tiene la verdad absoluta, que lo sabe todo, al facilitador o gestor del aprendizaje. Y por último, creo que debo subrayar ahí el énfasis en las competencias blandas, que al final recogen esas competencias actitudinales para ser mejores personas. Así es que las universidades tienen una gran oportunidad de contribuir a los cimientos del desarrollo de nuestra querida Guatemala. Muchas gracias. Una diapositiva que me había quedado en el tintero cuando hablamos de las nuevas metodologías que se sugiere que se debiera de implementar. Y de hecho que la educación privada lo está haciendo, porque cuando es un docente que es recién egresado, todos los centros educativos privados, y no puedo, sí lo puedo generalizar, tienen que capacitar en lo que es su visión propia educativa y las nuevas destrezas que tienen que ir adquiriendo. ¿Para qué? Para responder a lo que son las inquietudes de los jóvenes. El aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en retos. Tienen tres fines muy distintos, pero lo que es clave es que es un proyecto. ¿Y qué quiere decir proyecto? Que es una integración de las disciplinas para llegar trabajando colaborativamente con la tolerancia y la empatía necesaria para llegar al fin de lo que es la resolución. Porque ¿cómo es la vida si no es eso? Uno, el aprendizaje híbrido. Hablamos de lo que es la tecnología. La tenemos que usar, pero como herramienta, pero una herramienta fuerte. Entonces hay que combinarlo, no dejarlo solo que hagan su tarea en la compu. No, es una herramienta indiscutible. Invertir el aula ya no es sentarnos aquí ahorita, yo les voy a dar lo que es el contenido, estudien jóvenes y hagan su tarea. ¿Y si yo no entiendo la tarea? Entonces, lo que es la nueva metodología que hay que aprender a utilizarlo es invertir el aula. Yo le mando a mis alumnos, les doy toda una serie de videos y de fuentes, lo estudian en la noche y el día siguiente en grupo hacemos la tarea y resolvemos problemas. Es una manera de trabajar colaborativamente. Habló Maynor de la inteligencia emocional, habló de las destrezas suaves, esa es parte también. Tenemos que reconocer, tanto docentes como docentes, ser humano, uno mismo, cómo soy yo, qué me pone brava, qué me pone contenta, qué me pone alegre, qué me irrita y qué me satisface, y yo también reconocerlo en mis alumnos. Eso es importante que el docente lo tenga. Design Thinking, esa es una metodología nueva que es encontrar un problema y encontrar el diseño de cómo resolverlo de diferentes aspectos. No lejos de Edgar Morin, no lejos de lo que es tener un aprendizaje líquido, en fin, pero son metodologías de verdad revolucionarias. Y el neuroaprendizaje, muchas gracias por mencionarlo. Ese es un aspecto que cada vez se escucha más, pero ya con las especialidades perfectas de lo que es el proceso de aprendizaje, que es medido hasta científicamente para que podamos provocar ese aprendizaje. Ahora viene la parte de algunas de las preguntas que nos han estado enviando. Le di a cada uno de ustedes unas preguntas que creo que pueden contestarlas pues en esa línea. Yo respondo como consejo, ¿sí? La primera dice, ¿cómo fortalecer la carrera docente, específicamente en la calidad de los docentes formadores de docentes? Ahí sí que con sumo respeto voy a decir que la Universidad de San Carlos es autónoma y las universidades privadas somos independientes.
eso nos da potestad para seleccionar a nuestros docentes. Entonces, ese es un control de calidad interno que tiene cada universidad. Y esa sería la mejor forma de fortalecer a los formadores. Sí, y también hay otras iniciativas que son interuniversitarias. Por ejemplo, del foro de vicerrectores hemos hecho esfuerzos por preparar y actualizar a docentes, tanto enviándole documentos en forma virtual como talleres presenciales. Ya llevamos como 5 o 6 años. 6 años. Eso es por un lado. Por otro lado, cada universidad, dentro de su independencia, tiene programas de actualización que pueden ser jornadas largas de capacitación o periodos cortos, y tenemos la maestría en docencia superior. Es una forma que nosotros fortalecemos a los docentes universitarios en general. Por otro lado, dice, en otros países los consejos nacionales son órganos con decisiones vinculantes. ¿Qué hace para que en Guatemala también lo sea? Pueden ser decisiones vinculantes. Hasta hace poco, el Consejo Nacional de Educación era el encargado de formulación de las políticas educativas. Si ustedes saben, pues hubo algunos problemas y se tuvieron que ir a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad indicó que el Consejo es de suma importancia para el país, pero sí desvinculó la formulación de políticas. En países avanzados, como por ejemplo Perú, nosotros hemos tenido intercambios con Perú, hemos visto que no son decisiones vinculantes, pero el Consejo Nacional de Perú y el de Chile, por ejemplo, están pendientes y son como un órgano evaluador y orientador, pero a distancia del Ministerio de Educación, en donde hay una serie de publicaciones y están como alertas a los posibles problemas que vayan a tener los ministerios. Y la última dice cómo se puede transformar el entorno educativo, infraestructura e implementos en pro del docente profesionalizado, conocimiento en paridad con herramientas, sector público. Aquí sí quisiera decir que la infraestructura e implementos no debe estar a favor del docente, debe estar a favor del estudiante, que es el que está aprendiendo. De una forma indirecta apoya al docente porque puede hacer más efectivo el proceso, pero esta es una decisión de país que tendrá que invertir más en educación. En el foro anterior en el que participé les decía que deberíamos de tener un pacto nacional por la educación para que todos coadyuvemos a que la educación sea una realidad en brindar oportunidades a las personas. Una pregunta que se plantea es ¿qué medidas pueden tomarse para que sean efectivos los 180 días de clase? Primero, esto es una responsabilidad de cada centro educativo. La comunidad escolar es la que debe asegurarse por tener en primer lugar como objetivo de centro y en su proyecto educativo local el aprendizaje de los estudiantes. Al privilegiar el aprendizaje de los estudiantes, pues se aseguran de cumplir con los 180 días de clase, pero más que eso, de hacer un uso efectivo del tiempo que están en las aulas, usando estas actividades para el aprendizaje y formación de competencias. La segunda pregunta es relativa a qué pueden hacer las organizaciones privadas para que los colegios privados, dice aquí, mediocres, que solo les interesa lo económico, mejoren. En este caso, la información, o sea, los padres de familia requieren información de qué tipo de información brinda un centro educativo y también por ello es importante que se divulguen los resultados de las pruebas nacionales. En el caso de los graduandos, que ya llevan más de 10 años el sistema, creo que sí ha generado una presión para mejoramiento de los centros educativos. Así pues que el difundir lo que son resultados de un centro educativo, así como también difundir los proyectos educativos de centro, ya que un padre de familia toma sus decisiones en base a diversos elementos. Pero uno de ellos muy importante es qué tanto aprendizaje se logra en un centro educativo, ¿verdad? Y cuál es el nivel que ese centro está brindando
en relación a matemática, lectura principalmente, aunque también otros temas, ¿verdad? Como formación de todas las habilidades blandas aquí mencionadas, idiomas extranjeros, etcétera. Muchas gracias, Vero. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Verónica. Lo que es la comunicación es importantísimo, pero también tenemos que conocer cómo es el proceso de aprobación anual del Ministerio de Educación para con los centros educativos. Todos los centros educativos privados pasan una revalidación anual, y eso quiere decir que la supervisión de parte del Ministerio de Educación llega y observa y ver si de verdad están cumpliendo con lo que deben de cumplir. Y si ese cumplimiento no es adecuado, debieran de levantar actas, hay sanciones y hasta cierre del establecimiento. En algún momento dado, si un padre de familia se queja y el ministerio llega, pues ahí es donde se va a ver lo que es el resultado de esa queja y se cierra. Ahora bien, hay mucha discrecionalidad, entonces no siempre se trabaja como se debe, pero que el Ministerio de Educación es el encargado de cerrar estos colegios que no llenan las cualidades de educación. Nosotros como educación privada únicamente los reunimos, pero el ministerio es el que los autoriza y que es el que les tiene que sancionar. Y las otras dos preguntas que tengo realmente se resumen tal vez en una: ¿cuál es la responsabilidad social del sector educativo privado? El tema comentado a docentes o personal que no cuentan con los perfiles académicos para el ejercicio de la docencia, y más del 80% de los bachilleres en educación egresen de colegios privados. ¿Cómo incide con tener en formación los docentes que encontrar su sector por ver no llenar las calidades académicas para dar clases? Aquí regresamos también a lo que es una coparticipación con el Ministerio de Educación. Aunque sea la ley que estaba vigente, no había esa exigencia. Y la 1485 también tiene espacios donde están en formación, pueden ejercer. Entonces aquí, este año, de aquí en adelante, ha habido un poco más de énfasis, pero sin duda alguna, la falta de formación pedagógica con algunos de los profesionales puede incidir en lo que es el resultado del aprendizaje del alumno. Entonces eso tiene que ser pues con los esfuerzos que están haciendo ahorita las universidades con los PEM para poder darles estas herramientas pedagógicas a los docentes que no lo son docentes con ese título, es la solución para que todos lo puedan optar. La pregunta dice, si se conocen las deficiencias en el proceso educativo, ¿cuál es la razón por la cual no se hacen los cambios en el sistema educativo? Yo a priori diría dos cosas rápidamente. Aquí mis colegas pueden también abonar. Uno, el tema de la voluntad política con una visión de largo plazo que lleve asignación de recursos, o sea, presupuesto. Y dos, la resistencia al cambio. Yo quisiera agregar a esto que en el sector educativo sí a veces cuestan los cambios porque es como un gran barco transatlántico que quiere girar y le toma tiempo y le cuesta girar, ¿verdad? Entonces realmente creo que las transformaciones deben sostenerse a lo largo de distintos gobiernos, o sea, deben trascender gobiernos, y de ahí la importancia de que sean planes de largo plazo. Y algo muy importante, creo yo, ¿por qué no se hacen a veces los cambios? Es también porque hay politización y debemos desvincular al sistema educativo de la politización, de modo que privilegiemos en primer lugar el aprendizaje de los estudiantes. Ese debe ser el objetivo central del sistema educativo, pero a veces nos perdemos. Todavía quedan 3 preguntas que me voy a permitir yo contestar por la forma de la pregunta. Bueno, no, una de ellas dice, ¿qué pasa con aquellos docentes que son trabajadores del Estado bajo el renglón 011 y piensan que son inamovibles y que no quieren la actualización? Miren, ¿verdad? Miren, si yo tuviese la respuesta a esa pregunta, muchas cosas, según yo, estarían arregladas. Eso es la ley, así son las cosas en el país en términos de ley. No es que la gente se quiera lavar las manos. La ley es muy clara, no es fácil mover a alguien que es 011 mientras esté cumpliendo, entre comillas, con lo que supuestamente tiene que hacer. Es decir, tiene que haber aspectos muy serios para que verdaderamente pueda quitarse a un profesor de estos.
y afortunadamente no hay muchos. De los 120,000 que hay, tal vez hay unos 10,000 o 20,000, ¿verdad? Pero ni modo. La otra es, por eso es que preferí contestar. La otra dice, ¿por qué las universidades privadas no se han sumado a la formación inicial docente y profesionalización, la FID y el PADEP? Para que la licenciada de León, tranquila. Entonces, si quiere agregar algo a lo que voy a decir. También es una cuestión de ley. En el compromiso, cuando se empezó a hacer esto, se pidió que la responsabilidad cayera específicamente en la Universidad de San Carlos por el nexo público fundamentalmente. No porque sea mejor ni nada, es decir, no fueron esos los criterios, sino por el nexo público, que es lo que ha sucedido. Yo me permito decir aquí, contarle a ustedes y aquí con mis colegas, especialmente con la licenciada de León, por el tema ese. Solo la Universidad de San Carlos ha podido resistir la problemática económica que ninguna universidad privada hubiese podido resistir ante la falta de pago institucional. Nosotros llegamos a deberle, perdón, pero esa es la verdad. Nosotros llegamos a deberle a los profesores hasta 1 año de trabajo. Ahora oigan, obviamente las universidades privadas han hecho un tremendo esfuerzo. Yo no estoy haciendo un señalamiento de calidad ni de responsabilidades. La universidad, todas las universidades, bueno, no todas, pero especialmente universidades como del Valle, como Galileo, creo, como, bueno, si estuviera aquí Landívar me lo diría también, y quizá Mariano Gálvez y las otras. Mencionar nombres me compromete porque rápido va alguien y le dice, vos Bayardo habló y no dijo nada de tal universidad y se me arma después la trifulca. Pero el caso es que las universidades que mencioné tienen la formación desde hace mucho tiempo. Imagínense que hubo que tener una pelea, yo creo que sí fue casi una pelea, con el tema de la cédula docente. Porque el ministerio no quiso durante, ¿cuántos? Unos 9 años, tal vez. Nosotros empezamos en 1998. Bueno, del 98 para el 17 hay como 20 años y costó mucho. Hubo que llegar hasta la Corte de Constitucionalidad, después de una serie de batallas de carácter legal, para que el ministerio aceptara darle la cédula docente a quienes se graduaban de la universidad. Miren, este tipo de cosas, perdón, pero no es así de fácil. Es que no es una batalla nada más de carácter académico. Hay una serie de cuestiones de carácter administrativo y no es que alguien tenga ni la mala intención ni la culpa, es que los enredos administrativos y legales son un dolor. Verdaderamente son un dolor. Y cuando yo le digo a la licenciada de León el tema del dinero, es porque estoy absolutamente seguro las grandes dificultades que económicamente puede pasar una universidad cuando no tiene con qué pagar a los docentes y cosas por el estilo, que son un gran compromiso. Debo de insistir en que no tiene absolutamente nada que ver con calidad. Los esfuerzos han sido realmente unificados. Las universidades privadas hemos trabajado conjuntamente con la nacional y ha sido una cuestión sumamente bien lograda y que creo que nos va a llevar a muchos éxitos. Y la última, que por razones obvias tampoco la di, si están preocupados los colegios por la formación docente y algunos no se preocupan por contratar docentes que tienen las calidades establecidas en ley y no pagan el salario justo a docentes que sí llenan las calidades, pues no la voy a comprometer a que conteste esta pregunta por la situación del tema, ¿verdad? Pero tengo entendido que la Asociación de Colegios Privados no tiene potestad para decidir los salarios que deben de pagarse a los docentes. De ninguna manera. Cada institución es independiente, ¿verdad? Por favor, no es una defensa de oficio. Como quisiera que entendiéramos pues estas cosas y la necesidad de explicar claramente qué es lo que en realidad sucede y los vericuetos que hay. ¿Sí?
Bueno, muchísimas gracias y me voy a permitir darles aquí frente a ustedes el diploma de agradecimiento que dice Foro de Decanos otorga el diploma de reconocimiento a la maestra Jacqueline de León por su participación como expositora con el tema perspectivas multisectoriales en la formación docente de las universidades en el marco del primer Congreso de Educación Interuniversitaria. La universidad, ante el compromiso de la formación docente de calidad, realizado del 20 al 21 de julio en las instalaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Firman la maestra Gabriela Castro del comité organizador, el maestro Walter Mazariegos del comité organizador por la Universidad de San Carlos, la señora anterior es del Valle y por último el maestro Ocio Orozco del comité organizador por la Universidad Rafael Landívar.